y toda culpabilidad que estamos sintiendo, quizá por los errores que hemos cometido. Por eso vino Jesús al mundo y murió por cada uno de nosotros, para que le presentemos nuestros miedos, nuestra tristeza, nuestras angustias, nuestro desespero. Porque Dios sabía, antes de que nosotros naciéramos, que cada uno de nosotros íbamos a tener luchas en este mundo, íbamos a tener confrontaciones. Y Dios quiere que tú y yo en esta hora le digamos: Señor, estoy angustiado, estoy cansado, estoy cargado, tengo miedo. Y ese miedo me lo provocó los errores del pasado que cometí. Pero también hay otros miedos, señores, que nos persiguen. Y son el miedo que desde las generaciones pasadas nos afectan y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué nos afectan? Porque obviamente dice la palabra de Dios que por cuanto todos han pecado, Romanos 3:23, todos están destituidos de la gracia de Dios. Eso quiere decir que como el pecado está en el mundo y está en el mundo, y tú y yo, por más que tratemos de no hacerlo, ciertamente dice la palabra, como dijo Salomón: Señor, porque no hay hombre en esta tierra que no peque. Y por eso es que nosotros tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos aflicciones y nos llenan de carga. Pero no podemos permitir que ese miedo se convierta en lo peor, que ese miedo se vaya a convertir en amargura. Porque cuando ese miedo se convierte en amargura, entonces la situación va a ser totalmente más difícil, más complicada, y por ende vamos a empezar a maltratar mucho más a las personas que quizás más nos aprecian o más nos aman. ¿Sabían que cuando una persona tiene miedo es cuando se vuelve un poco indefensa? Porque no toma acciones algunas, ni para bien ni para mal. Pero cuando ese miedo permanece en el corazón de la persona, ¿sabe qué pasa? Que se convierte en amargura. Ahí es donde hay un verdadero peligro, porque entonces la persona empieza a actuar en base a esa amargura que le causó ese miedo. Y yo te quiero invitar en esta hora a hacer una oración con relación, no sé qué miedo puedes estar sintiendo, o quizás el miedo tuyo es un miedo que quizás le tiene miedo a meterte en un proyecto o levantar una empresa, porque hay muchos tipos de miedo, señores. Quizás tiene miedo de decirle algo a tus hijos porque quizás se te van a ir de la casa. Sí, pero Dios no nos llamó a nosotros para que vivamos en miedo. Dios nos llamó a nosotros para que enfrentemos la vida con carácter, con amor, con decisión y con determinación. Por eso en esta hora yo te quiero invitar y decirte que si tú tienes una necesidad, que si tú sientes una carga, una angustia, este es un buen momento para que vengas y decirle: Señor, yo te presento en esta hora mi miedo, te presento mis temores, mis angustias, mi tristeza, te presento mis aflicciones que día a día, Señor, me persiguen y no sé cómo deshacerme de ella. Dígale: Señor, yo voy a mi casa, pero hoy tuve un día donde ese miedo por esa deuda o este arriendo, Señor, no sale de mi cabeza. Cuando tú me dices en tu palabra que no estemos afanosos por nada, y tú me dices, Señor, que confiemos, porque tú vas a el mundo. Señor, te pido que me ayudes a vencer el miedo que me causa el no pagar el arriendo a tiempo, el miedo que me causa cuando me hablan de un proyecto, porque perdí en aquel tiempo o hace un tiempo la oportunidad, o se me desbarataron los planes y me causó miedo. Dígale: Señor, hoy yo te doy gracias porque tú me estás mirando y tú sabes cuál es mi necesidad. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy es un día en el que tú vienes a mi vida y me hablas para mostrarme que tú estás conmigo, que no es una casualidad que en este momento me estén hablando del miedo, porque vivimos en un mundo donde la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y quizás dice que han ido de las manos cosas, bendiciones que Dios ha querido darte, pero el enemigo te tiene ahí entrecrucijado, como si tú no fueras capaz de volverte a levantar. Y yo te digo en esta hora que en el nombre de Jesús, tú
de mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Que si tú comienzas a dar un paso de fe creyendo en el nombre de Jesús, vas a ver la victoria. Por eso en esta hora, dile al Señor y preséntale tus cargas, preséntale tus miedos, preséntale tus angustias y que no te dé pena. Porque si a alguien tú le tienes que presentar tu necesidad, tu carga, tu angustia, es a Dios. Quizás tú has acudido a hombre, al jefe de la empresa, al banco, y no te han dado una solución. Pero cuando tú vienes delante de Dios, te lo va a dar todo completo y no te va a faltar absolutamente nada. Por eso en esta hora Dios quiere que tú le presentes esas cargas, que tú le presentes esas angustias,